A doutora Adélia, ela tem um monte de títulos e professora e tudo, não vou falar todo, vou falar somente a última, a serva do Senhor, mas também ela é diretora de área para a América Latina, né? Então ela trabalha junto com o bispo nesse trabalho de supervisão e desenvolvimento das igrejas da América Latina. E o nosso convite foi para que ela falasse, em nome de Deus, sobre os desafios missionários na América do Sul, né? Então, o que Deus tem colocado no seu coração, no coração da Igreja Metodista Livre, quanto à evangelização da América do Sul. Então, tenha toda a liberdade, em nome de Jesus, para falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nós estamos... ela vai falar em espanhol, é isso? Né? Ela vai falar em espanhol e o Vitor, cadê o Vitor? Vitor, você pode vir um pouquinho mais para frente? Eventualmente, se surgir alguma palavra, alguma expressão, né, um pouquinho mais, né, que a gente precisa de um pouquinho de tradução, então o Vitor vai estar complementando, né? Se alguém não entender uma frase que julga bastante importante, por favor, levante a mão também, né? Aí o Vitor, qualquer coisa, pode traduzir para o japonês, pode escolher. Você aperta a tecla, entendeu? Se você quer em japonês, inglês, espanhol, então é só apertar a tecla que vai sair alguma coisa daí. Graças, muito obrigada. Necesito esto, pero no la computadora. Dios les bendiga, hermanos. Si ustedes no me comprenden, no tengo ningún problema que digan, no comprendo, no comprendo. Y le voy a agradecer mucho al hermano que está ayudándome. Ojalá pudiera hablar portugués, o por lo menos ojalá pudiera hablar portuñol para que me entendieran. Como hija de mis padres y como hermana de mis hermanos, eso requiere que yo me relacione con gente en muchos continentes. Mi papá es suizo, mi mamá es uruguaya, tengo 4 hermanos y una hermana. Cada uno está casado con alguien de un país diferente, que habla un idioma diferente en su casa. Tengo un cuñado, Laurent, él nació en África, hijo de padres belgas. Tengo una cuñada que es suiza alemana, otra argentina, otra de Estados Unidos y otra de Paraguay, que creció en su casa hablando guaraní con su mamá. Mis sobrinos, los hijos de mis hermanos y mis hermanas, están casados con personas de Palestina, de Laos, de Vietnam, de Bolivia y de Suiza. Esa es mi familia. Y me relaciono con ellos a diario, gracias a Skype. ¿Skype se dice? Gracias a Skype, gracias a tecnología. A diario, todos los días yo hablo con alguien de mi familia y siempre es alguien de otro país y siempre es alguien en otro idioma. Mi vida diaria la vivo en un mundo amplio, mi vida diaria la vivo en un mundo multicultural, y mi vida diaria la vivo en un mundo plurilingüe. Cuando no estoy en América Latina, la iglesia donde yo concurro es la iglesia donde mi esposo es el pastor, donde hay 35 grupos étnicos en una iglesia. Esa es mi vida. Skype hoy en día nos permite hablar gratis con gente de todo el mundo. Los aviones más livianos, que pueden volar más lejos y más rápido, nos permiten ir fácilmente a otros países, muy fácilmente, cada vez más fácilmente. Las tecnologías de hoy en día nos permiten estar comunicados constantemente, fácilmente. En un mundo como este, como el mundo en que nosotros vivimos, con vuelos internacionales sin escala, la iglesia local tiene oportunidades que nunca ha tenido antes. La iglesia local tiene la oportunidad de trabajar con hermanos y hermanas de otras partes del mundo,
con más facilidad que nunca antes. Y hay un sentir en que el mundo se expande, pero el mundo se achica también, se hace más pequeño. Y tenemos más y más oportunidades de involucrarnos en ese mundo, así como el pastor Marcelo nos mostró al comienzo de su presentación. Pero eso no es simplemente una invitación que Dios nos da. Eso es un llamado que Dios nos ha dado. Todos nosotros tenemos el llamado de Dios a involucrarnos en un mundo que es muy complejo, que es un mundo con multitodo. En esta conferencia sobre desafíos misioneros, quiero que pensemos y luego quiero que dialoguemos cómo podemos trabajar juntos en este mundo. ¿Cómo podemos trabajar juntos y globalmente en este mundo? Pero no solamente cómo hacerlo, sino cómo hacerlo de una manera eficaz. Cómo hacerlo de una manera que dé fruto para la extensión del reino de Dios. La meta que Dios nos ha dado a nosotros en el área de América Latina, yo diría excluyendo el Concilio Nikkei, porque yo no dirijo el Concilio Nikkei, pero para los 15 países que yo dirijo, nuestra meta es impulsar un movimiento apostólico para alcanzar Sudamérica para Cristo. Y cuando digo un movimiento apostólico, no estoy hablando de un televangelista en la televisión que se autodenomina apóstol. Cuando digo un movimiento apostólico, estoy hablando de un movimiento como en el libro de los Actos de los Apóstoles en la Biblia. Que lo que pasó en Hechos, en Actos 1, 2, 3, 4, hasta el capítulo 20, 25, cuando las cosas cambiaron un poco, que lo que pasó en la historia de la iglesia primitiva vuelva a suceder en nuestro continente. Eso es nuestra visión, esa es nuestra meta. Pero trabajar juntos y eficazmente en todo un continente requiere ciertos conocimientos y ciertas prácticas. Requiere que hagamos ciertas cosas y que no hagamos ciertas otras cosas. Porque la idea no es solamente trabajar mucho en otros países, la idea es hacerlo de una manera que la iglesia crezca y que la iglesia crezca de una manera sana y se reproduzca. Entonces quiero dejar con ustedes esta mañana 6 principios para la iglesia Nikkei al trabajar en un contexto internacional en Sudamérica. 6 principios. Primero, siempre que estamos trabajando internacionalmente, debemos recordar que no estamos comenzando de la nada, no estamos comenzando de cero. La historia de Dios es como una flor que se abre y que se sigue abriendo y que ha existido desde siempre y va a seguir abriéndose hasta siempre. Y cuando nosotros llegamos para hacer trabajo misionero a una área, debemos recordar que Dios ya ha estado trabajando en esa área, aún en áreas donde todavía no hay iglesias, aún en áreas donde no se ve lo que Dios ha estado haciendo, porque Dios es Dios. Porque Dios es soberano, porque Dios es Dios de todo el mundo. Él ha estado trabajando en todo el mundo, preparando los corazones de las personas. Al llegar nosotros a hacer trabajo misionero, debemos ser como un detective, buscando pistas, buscando para ver dónde Dios ya ha estado trabajando. Como si fuera la escena de un crimen, tenemos que buscar los detalles. ¿Qué es lo que Dios ya ha estado haciendo? Y nuestra labor misionera es descubrir lo que Dios ya ha estado haciendo y entrar a cooperar con Dios con lo que Él ya está haciendo. Tenemos que aprender de la gente que está ahí ya, que ellos nos enseñen y escuchar de ellos qué es lo que Dios ya ha estado haciendo. Trabajar en una iglesia internacional, ser misioneros es como llegar a una reunión tarde.
Y yo iba a decir, pero en el Concilio Nikkei nadie nunca llega tarde, pero su foto nos mostró que hay gente que sí que llega tarde. Pero nosotros tenemos que pensar que es una reunión cósmica, eterna, que ha estado sucediendo y que cuando nosotros llegamos necesitamos entender qué es lo que ha estado sucediendo. ¿Qué ha sucedido antes que nosotros llegáramos? Nosotros como iglesia que queremos estar involucrados a nivel internacional, debemos buscar dónde está la presencia del Espíritu Santo antes que nosotros llegáramos para hacer el ministerio que vamos a hacer ahí. Eso es lo primero que quiero recordarles. Pastor, ¿Me entendieron? um minuto. Gracias. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Involucrar e se envolver, tá? E fugiu outra palavra, mas enfim. Tá? Qualquer coisa, levante a mão, vou estar olhando para vocês, tá? Y quizás puedas repetir que nosotros nunca somos los primeros, nunca comenzamos de cero, ya Dios ha estado trabajando. Entendeu, né? Se entende? Então, tá bom. Vocês querem que ela fale mais devagar? Tá bom assim? Ok? Alguém está tendo dificuldade, me fala, tá bom? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. Lo otro que tenemos que recordar, que a veces nos olvidamos, es que existe una disciplina de estudios que se llama misiología o misionología, depende de qué parte de América Latina. Misiología es el estudio de la comunicación transcultural de la fe cristiana. El estudio de misiología incluye la historia de la iglesia, no de la perspectiva de cómo se desarrolló la doctrina, sino cómo el evangelio ha crecido en esa zona. Misiología incluye el estudio de ciencias sociales con un énfasis especial en antropología. Misiología estudia las otras religiones que existen, que practican ahí en esa zona que nosotros estamos tratando de alcanzar para Cristo, para saber cómo comunicarnos con ellos, para entender qué es lo que ellos creen, para de la creencia de ellos explicarles a ellos acerca de Jesucristo. La misiología estudia a fondo la geografía, la economía, la política de esa zona. La misiología estudia cómo podemos contextualizar nuestra teología. Nosotros somos wesleyanos en nuestra teología, pero ¿qué parte de esta teología wesleyana le habla específicamente a este grupo que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio? La misiología estudia la historia de las personas a quienes estamos tratando de alcanzar con el Evangelio, y la misiología nos pone un espejo delante para que veamos cómo nuestra historia puede comunicar con la historia de aquellos que estamos tratando de compartir el Evangelio. Espejo e espelho, tá? Gracias. Y la misiología también enseña liderazgo y dinámica organizacional. Todo esto en conjunto nos ayuda a saber cómo comunicar, cómo compartir el Evangelio de una manera adecuada, de una manera apropiada, de una manera atractiva a las personas que están escuchando el Evangelio, de una manera pertinente, en situaciones que pueden ser muy diferentes de las nuestras. Misiología nos exige y nos exhorta a servir con humildad cuando servimos en otro contexto, y nos exhorta a sentir compasión por la complejidad de la vida del otro, de aquel a quien estamos tratando de alcanzar con el Evangelio. Entonces, lo primero es que no comenzamos de cero. Lo segundo es que hay buena misiología y que podemos usarla. Y lo tercero es que la misiología nos guía a nosotros a saber cómo maximar un impacto global en un contexto mundial como el de hoy. Y el contexto de hoy en día en el mundo es un contexto de ciudades grandes, es un contexto urbano. Tenemos que recordar que no somos los primeros, tenemos que entender buena misiología y tenemos que comprender que el contexto mundial hoy es urbano. Y ese es el reto
de misiones del siglo XXI, las grandes ciudades en nuestro mundo. Saben que en el mundo casi ya hay 7 billones de personas, 7.000 millones, ¿cómo se dice 7 billones? 7 billones de personas. Y más de la mitad viven en ciudades, y más de la mitad viven en ciudades muy grandes. Pero no solamente eso, sino que en el mundo entero hay 1 millón de personas por semana que se mudan a las ciudades. O sea que las ciudades del mundo están creciendo 1 millón de personas por semana. Y eso ha sucedido ya por bastantes años. En Sudamérica, el 84% de nuestra gente vive en grandes ciudades. Y las ciudades son la mejor esperanza para mucha gente, para trabajo, para educación, pero las ciudades son muy complejas también. Y es muy difícil hacer que una iglesia crezca en una ciudad cuando hay mucha gente que está entrando a la ciudad y mudándose de la ciudad para otra ciudad. Hay un venir y salir constante de las grandes ciudades que hace que sea más difícil desarrollar, implantar iglesias sanas, estables, permanentes. Pero esa diferencia nos permite, al mismo tiempo que es difícil, ayuda con la evangelización mundial, porque si hay gente que entra a la ciudad y se va de la ciudad, si cuando están en la ciudad conocen a Cristo, cuando se van de la ciudad llevan a Cristo. Y eso es parte de lo que pasó en el libro de los Actos en la Biblia, los Actos de los Apóstoles. Cuando yo estoy en Lima visitando al pastor Miguel, ¿saben que el pastor Miguel no tiene carro, no tiene auto? Cuando él está en Lima, él usa transporte público y usa taxis que no son muy caros. Yo he estado con él quizás en 40 viajes con taxis, con él y otros en Lima. Una sola vez, en 5 años, yo me subí a un taxi en Lima donde el taxista era limeño. Si nosotros evangelizamos los taxistas de la ciudad de Lima, solamente los taxistas, cuando ellos llamen a su casa, cuando ellos visiten a sus casas, cuando vayan de vacaciones a sus hogares, ellos van a llevar el evangelio con ellos. En Bogotá, donde el pastor Libni trabaja, hay gente de todo el país. Ha habido guerrilla en Colombia. Y a causa de la guerrilla en todo el país, la gente se ha desplazado y se han ido a la capital. Y hay muchas más personas ahora en la capital de Colombia que lo que había antes. Si alcanzamos a Colombia, a Bogotá para Cristo, si ayudamos al pastor Libni a que él alcance Bogotá para Cristo, estamos ayudando al pastor Libni a que use sus dones apostólicos y él, con su trabajo en Bogotá, él va a tocar a todo el país entero, a causa de cómo la gente en Colombia está representada, toda Colombia, en la capital Bogotá. En este contexto misiológico del siglo XXI debemos enfocarnos estratégicamente en las Limas de este mundo, en los Bogotás de este mundo, en la Ciudad de México de este mundo, en los Buenos Aires, en los Tokios, en las Brasilias de este mundo. Ese es el reto misiológico para el siglo XXI. La cuarta cosa que quiero decirles antes de entrar en detalles de las oportunidades en América del Sur es que necesitamos evaluar el impacto de nuestro ministerio internacional desde la perspectiva de aquellos que reciben el ministerio. Yo estaba en los Estados Unidos en una conferencia como esta y se paró un grupo de gente pequeñito dando un reporte del ministerio misionero que ellos habían hecho en Colombia. Ellos hablaron delante de su concilio como si ellos habían llegado a Colombia y le habían llevado a los colombianos la última Coca-Cola en el desierto. Y hablaban del trabajo maravilloso que ellos habían hecho y del crecimiento de la iglesia, del trabajo que habían hecho. Pero yo había estado con el pastor Libni en Colombia y él me había dicho que esa gente los volvió locos a él. Bueno, él no dijo eso.
Él es muy cortés. Él dijo, ellos vinieron, tenían ideas raras, lo que querían hacer no conectó con nosotros, no conectó con la gente, y el testimonio de un lado y el testimonio del otro era muy, muy diferente. Trabajar juntos eficazmente requiere que evaluemos el impacto de lo que nosotros hacemos de la perspectiva de aquellos que reciben el ministerio que nosotros ofrecemos. Y por ejemplo, cuando trabajamos en Perú, la persona que nos puede decir el resultado, el impacto de ese trabajo es el pastor Miguel. Cuando trabajamos en Colombia es el pastor Lipni. Hay veces que lo que es normal para nosotros no es bueno en otra cultura. Y tenemos que asegurarnos que lo que hacemos es bueno para la cultura en la cual estamos trabajando a largo plazo. Y relacionado con eso, tenemos que asegurarnos que vemos lo que es y no lo que creemos que es. Que vemos lo que hay y no lo que creemos que hay. La otra cosa que quiero decirles es que cuando trabajamos internacionalmente, debemos enfocar nuestros esfuerzos internacionales en ayudar a que la gente en los otros países puedan hacer frente a sus propias necesidades. Necesitamos evitar dependencia y necesitamos evitar codependencia. Yo sé que ustedes, como Concilio Nikkei, han estado involucrados, han estado trabajando, invirtieron mucho en la Iglesia Metodista Libre en Venezuela. Y yo vengo hoy a darles testimonio a ustedes que el trabajo que el pastor Camilo y el trabajo que su esposa hicieron y el apoyo que ustedes dieron al trabajo en Venezuela ha dado resultado, ha dado mucho fruto para vida eterna. Gracias a Dios. Y quiero decirles a ustedes que trabajaron tanto a favor de Venezuela, gracias. Gracias por lo que ustedes hicieron en Venezuela, en el nombre de Cristo. Eso estuvo muy bien hecho. Gracias. La Iglesia Metodista Libre en Venezuela ahora está creciendo y ellos se han convertido en una fábrica de líderes que necesitamos ahora los recursos para que ellos puedan ir a otras partes de Sudamérica, porque tienen ahora en Venezuela más líderes de los que pueden usar en Venezuela. Gracias por la inversión que ustedes han hecho en Venezuela. A causa de la falta de recursos económicos, lo que ellos hacen ahora es que cada iglesia en Venezuela comienza con lo que ellos llaman autogestión. Cada iglesia tiene una autogestión para poder recaudar fondos, un negocio para recaudar fondos para pagar los gastos de la iglesia, incluyendo el salario del pastor. Acaban de abrir una iglesia que se llama Pan de Vida. Junto con la iglesia comenzaron una panadería. El pastor investigó en la ciudad donde lo mandaron a abrir la iglesia y dijo, esta ciudad hay gente que necesita de Cristo y esta ciudad necesita buen pan. Y aprendió con un grupo de personas cómo hacer buen pan. Y han comenzado una panadería. Y todas las ganancias de la panadería van a la iglesia local. Ganância é ganhos, tá? Não ganância, tá? Todos los que trabajan en la panadería se les paga y ellos dan su diezmo a la iglesia local. Y la ayuda que ellos recibieron no es para ir y hacer el pan, sino que la ayuda internacional que ellos recibieron fue para saber cómo abrir una panadería. Y personas de negocios le ayudaron a desarrollar un plan de negocios para que ellos puedan tener un buen negocio fuerte en esa panadería. Que no sea un negocio pequeño, sino un negocio que se expanda. Panaderia é padaria, tá? Para quem? Me da hambre de solo contar la historia. Hambre é fome.
En otra iglesia en Venezuela, el pastor Teodoro tiene un doctorado en consejería matrimonial. Al comenzar la nueva iglesia, él empezó a vender anillos de oro para matrimonios y anillos de diamante que las mujeres usan en Venezuela cuando se casan. Y eso cuesta mucho, y la gente, cuando uno está enamorado y uno va a entregar su anillo, quiere el más caro posible para mostrar el amor más grande posible a su amado. Entonces ellos ganan dinero con eso, pero cuando entregan los anillos le dan un certificado de 6 sesiones de matrimonio prematrimonial con el pastor de la Iglesia Metodista Libre. Y la ayuda que ellos recibieron, la ayuda misionera, no fue para vender, no fue para vender los anillos, fue para tener un plan de negocios que le permita a ellos tener un negocio sano que va a crecer, que va a ser bueno, y todas las ganancias de ese negocio van a la iglesia local, y los que venden en ese negocio dan su diezmo para la iglesia local. Esos son ejemplos positivos. Tenemos ejemplos negativos en Sudamérica y en América Latina, donde la involucración en misiones de extranjeros en ese país no fue buena como esa. Cuando estamos trabajando a nivel internacional, tenemos que tener mucho cuidado que lo que hacemos es lo que es necesario en el país en el cual vamos a ministrar. Hay muchas organizaciones que hacen el bien para América Latina. Hay muchas organizaciones que hacen bien y que trabajan en el nombre de Cristo, pero nosotros somos una iglesia. Y el trabajo internacional que nosotros hacemos necesita estar enfocado en la iglesia, en el compartir el evangelio de Jesucristo, en discipular, en desarrollar líderes para que ellos multipliquen discípulos, grupos, líderes e iglesias. Nuestro trabajo es trabajo de iglesia. Entonces, trabajar juntos eficazmente en todo un continente requiere que recordemos que no somos los primeros, que entendamos que hay una disciplina que se llama misiología y que la pongamos en práctica, que aceptemos que el contexto urbano es la realidad de hoy en día a nivel mundial y más aún en América del Sur, que evaluemos el impacto de lo que hacemos desde la perspectiva de aquellos que reciben el ministerio que ofrecemos, que nuestros esfuerzos internacionales ayuden a las iglesias locales a encarar sus propias necesidades. Y luego, que lo estoy usando como el punto 6, que debería haber sido el punto 1, 2, 3, 4 y 5, es que debemos utilizar una metodología bíblica. Mi modelo para la plantación de iglesias es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que en su primer viaje misionero, escuchamos anoche en la predicación que Pastor Paul hizo, que el primer misionero en la Biblia, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, enfocó su trabajo misionero en 3 cosas: en comenzar nuevas iglesias. Y yo añadiría a lo que el pastor Paul dijo, que fue empezar nuevas iglesias que fueran autosostenibles, para que no haya una dependencia o una codependencia. Segundo, para fortalecer a las iglesias que ya estaban implantadas. Y luego, el trabajo del pastor Paul, el trabajo del misionero, el apóstol Pablo, era nombrar buenos líderes y luego entrenar bien a esos líderes, ser un buen coach, para que ellos, hacer buena mentoría con los líderes, para que ellos llegaran a ser mejores líderes. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Iglesias involucradas en misiones. Nosotros necesitamos mirar el ministerio del apóstol Pablo vez tras vez y preguntarnos, ¿es que nuestra intervención en misiones resulta en el comienzo de nuevas iglesias?
Es que la gente donde nosotros vamos a ministrar piensan que nuestra labor fortalece la iglesia en ese país. ¿O es algo que nosotros creemos que está haciendo? ¿Qué sucede? Tenemos que preguntarnos esto constantemente. Cuando nosotros ministramos en un contexto transcultural, ¿qué pasa con los líderes nacionales? ¿Es que ellos quedan fortalecidos o frustrados? Cuando nos vamos, ¿están felices o están contentos? Los líderes nacionales, ¿se sienten ellos como parte de un equipo internacional? ¿O se sienten ellos que nosotros venimos de afuera y les decimos qué es lo que ellos tienen que hacer? Los líderes de los países a donde nosotros vamos, si nuestra labor misionera ha sido buena, ellos deben sentirse cuando nos vamos como que están en un trampolín, así se dice, en una piscina, que ellos terminan parados en el trampolín, listos para saltar a nuevas alturas, listos para nadar a nuevas distancias. Listo é pronto, pronto para pular. Si cuando nosotros nos vamos, los líderes nacionales dicen, esto es imposible, no se puede sin ellos, no es bueno. Si cuando nosotros terminamos nuestra labor misionero, ellos dicen, yo voy a plantar más iglesias, yo me voy a mudar a la ciudad de Lima y voy a comenzar nuevas obras allá, y se sienten con fuerza espiritual, con fuerza emocional, con fuerza para seguir hacia adelante, nuestra labor ha sido buena. Debemos crear alianzas estratégicas. En lugar de ir y hacer cosas por las gentes, necesitamos crear alianzas estratégicas, alianzas que benefician a la iglesia que envía y a la iglesia que recibe. En alianzas internacionales sanas y estratégicas, el que viene a ministrar, a hacer misiones, apoya el comienzo o el crecimiento espiritual profundo de la iglesia, de acuerdo a la definición del líder nacional. En una alianza sana, internacional, estratégica, el líder nacional define el apoyo que necesita. La labor de la directora diaria es ayudar a que ustedes trabajen con buenos líderes en los países a donde van. Mi labor es asegurarme que cuando ustedes van a trabajar con un distrito misionero, que yo se los recomiendo, que ustedes tengan un buen director de ese distrito misionero para que el esfuerzo sea aprovechado. Nuestra labor conjunta es dar herramientas. Nuestra labor conjunta es desarrollar líderes. Nuestra labor conjunta es ayudar a plantar iglesias en las grandes ciudades. Y eso es algo que las iglesias Nikkei tienen para ofrecer a toda Sudamérica, porque ustedes saben cómo plantar iglesias en Sao Paulo, lo han hecho, tienen experiencia, y esa experiencia la necesitamos en el resto de Sudamérica. Y la otra cosa es esta. Nuestra labor conjunta es ayudar a crear infraestructuras que puedan sostener el peso del crecimiento que Dios dará. Tenemos que crear infraestructuras de iglesia que permitan que el movimiento continúe y siga creciendo y siga creciendo. En 3 minutos vamos a tomar un receso y vamos a compartir, vamos a hablar sobre esto. Pero antes de eso quiero decirles esto. Todos nosotros conocemos familias donde hay niños adultos que se comportan como niños pequeñitos. Niño é criança, tá? Crianzas que son de 40 años, pero que su relación con sus padres es como de una crianza de 4 años. Todos nosotros conocemos familias, una familia así, en algún lugar. Hay padres inmaduros que prefieren eso con sus crianzas. Y eso no es beneficioso para la crianza. Porque esa crianza, cuando va creciendo, no tiene las herramientas para comportarse como un adulto sano. En la misma manera que hay padres
que por razones de ellos hacen demasiado para sus hijos, sus crianzas, y sus crianzas están dependiendo siempre de los padres. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso con nuestro ministerio internacional. Padre é pais, tá? Não é padre, tá? Hay ejemplos, lamentablemente, en América Latina, donde hubo un movimiento misionero de la Iglesia Metodista Libre, donde estos padres hicieron tanto por esa iglesia, participaron, hicieron decisiones con sacrificio, hicieron todo, y cuando se fueron, dejaron una iglesia flaca que no tenía las herramientas para funcionar como una iglesia madura. Necesitamos evitar eso. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude cómo no hacer eso. Necesitamos evitar que la gente quede sin emprendimiento espiritual porque nosotros hemos hecho todo por ellos. Necesitamos evitar que la gente pierda ese atrevimiento espiritual que necesitamos tener para continuar la obra del Señor. Esa osadía espiritual que Dios nos da, que nos permite jugarnos todo por la causa de Cristo. Bueno, esto es el por qué y el cómo de misiones. En unos pocos minutos voy a hablar un poco más de detalles, el qué y el dónde. Pero ahora quiero hacerle algunas preguntas a ustedes. Y quiero que busquen una otra persona, dos, que formen grupos de 3, quizás en el banco, quizás con las personas del frente, y quizás se puedan mover aquí de un lado al otro, y que compartan brevemente qué conectó conmigo de lo que Delia ha dicho. De esos 6 puntos, ¿qué conectó conmigo que yo como líder en la iglesia, que tiene algo que ver con misiones, que yo tengo que o llevar a mi iglesia local o cuidarme mucho yo al hacer trabajo internacional? Por favor, si pueden encontrar a alguien con quien compartir eso. Se organizem em trios para compartilhar o que a pastora Délia falou com vocês, que, enfim, tocou vocês e de que maneira, e alguns erros ou acertos vocês estão cometendo em relação a esse assunto. Pessoal, a pastora Délia deu um desafio para vocês. Cada grupo vai eleger um representante, vai se levantar e vai dizer do que vocês discutiram, o que vocês vão levar para a igreja de vocês. Tá? Então, vão pensando nisso também. Una cosa, uno de esos grupos de 3, que una persona se levante y diga, en nuestro grupo hablamos esto, y esto yo quiero llevarlo a mi iglesia. Tá, entenderam? Então, uma pessoa de um grupo vai se levantar e vai falar, olha, é uma frase simples, é isso que eu vou levar para a minha igreja. Y esto me va a ayudar a mí, porque yo no sé si ustedes me entendieron y ahora yo voy a saber si ustedes entendieron. Entonces, este grupo, una cosa que ustedes quieran llevar a su iglesia, uno de ustedes, una cosa. Sí, por favor. Eso es un arma es un cuchillo de doble filo. Cuchillo é faca, né? Faca de 2 gumes. Né? Porque hay veces que yo estoy trabajando con un líder como directora diaria y el líder me dice, lo que yo necesito es esto. Y hay veces que digo, sí, si el líder me dice eso es lo que necesita, yo debo escuchar. Pero con la experiencia de otros 15 países, como somos parte del cuerpo de Cristo, yo siento la libertad de decirle, pero hermano, usted piensa que eso es lo mejor.
Por ejemplo, en muchas partes en Sudamérica existe la manera de pensar que si construimos un templo, la gente va a venir al templo y se va a llenar. Pero no hay evidencia de que eso continúa funcionando ahora. Y sabemos que la iglesia hasta el siglo IV, hasta 400 años después de Cristo, la iglesia no tenía templos y esa fue cuando crecía más la iglesia. Entonces hay veces que la gente dice, la ayuda que yo necesito es que me construya un templo. Pero mi labor es decir, ¿está seguro usted que es eso lo que usted necesita? Y compartir acerca de eso. Pero al final del día es el líder nacional en ese país que determina qué es lo que se necesita y cómo nosotros vamos a responder a esa necesidad. Entonces, gracias por enfatizar eso. Y también lo que el hermano dijo es, si alguien no tiene fruto en su propia iglesia, tiene que tener fruto en su iglesia antes de ir a tratar de traer fruto a nivel internacional. Muy buen punto. Yeah. ¿Qué más? A ver, le voy a pedir al grupo donde estaba mi tío rico. Alguien de ese grupo que nos diga qué conectó con ustedes y qué es lo que van a llevar a la iglesia, a su iglesia. Temos que orar muito e receber uma orientação específica do Espírito Santo. Outra coisa é de não colocar o carroça antes do burro. Oh, sí. Solo dos. Notas, por favor? Ya. Y 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Pero hay veces que el Espíritu Santo nos ha hablado y nosotros le decimos, Espíritu Santo, ¿es eso lo que dijiste? Y 5 años más tarde, Espíritu Santo, ¿fue eso lo que dijiste? Y ya el Espíritu Santo nos ha hablado, pero queremos que lo repita 20 veces y cuando el Espíritu Santo lo repite por 21 veces, ya la necesidad no existe. Entonces tenemos que escuchar al Espíritu Santo y responder al Espíritu Santo. No estacionarnos en lo que nos dice el Espíritu Santo, sino responder. Muchas gracias. Y no debemos poner la carroza antes que el burro. Eso quiero compartir en otros países de América Latina, que mi tío rico dice. A ver, este grupo aquí, ustedes, alguno de ustedes, ¿qué escuchó y qué es lo que quieren llevar a su iglesia local? Han hablado ya 2 hombres, vamos a tener a la hermana entonces. Hermana, ¿sí? Sí, usted. Chamou bastante atenção quando a senhora disse que a igreja ela não parte do zero, do ponto zero, do marco zero, porque nós temos que ter a convicção e a certeza de que Deus existe em todos os países, em todos os locais, né? E muitas vezes a gente pensa que está fazendo algo novo, né? Algo partindo do ponto zero. Isso me chamou bastante atenção. Gracias. Sabe que algo que debemos también, relacionado con esto, que debemos recordar, es que hay de Dios en todas las culturas del mundo. Y que en todas las culturas del mundo hay cosas que deben ser sometidas a Dios. Sometidas submetidas a Deus, né? Enviadas a Deus. Né? O sea que donde vayamos hay de Dios. ¿Dónde vamos? Gracias por recordarnos. Hermana. Sí. A hermana va a pasar por hermano. Sí.
Bom, algo que chamou a nossa atenção é quando a senhora falou sobre a igreja, né, se envolver, elaborou um plano de negócio, né, e se envolveu em fazer pão, né. Então a gente fica preocupado assim, né, de que quando a igreja começa a fazer isso, né, precisa estar bem focado, né, usar esses recursos e não se desviar. Talvez aqui foi já falado de, às vezes, ser uma faca de dois gumes, certo? Então esse cuidado que a igreja deve ter quando se adota algumas práticas para alcançar as pessoas ou para ser relevante na sociedade, né? Uhum, uhum. Uhum, uhum. Exacto. Hay que tener sabiduría de Dios para hacerlo de una manera que sea de Dios. Yeah. Y es muy importante que la persona con el llamado apostólico para plantar iglesias no termine siendo el negociante en la panadería, sino que el que tiene el don de negocios y la habilidad haga el pan y venda el pan para que el pastor Livni y el pastor Miguel puedan usar sus dones apostólicos. Ya, muchas gracias. Es algo que puede ser problemático, pero que no lo es en Venezuela. No es problemático en Venezuela, pero puede serlo. Muchas gracias, muy sabio. Ya. ¿Perdón? Uh-huh. Sí. El problema está cuando nos volvemos materialistas y cuando nos damos cuenta que hay fuentes de recursos que podemos usar para vivir una vida mejor y nos olvidamos la razón por la cual comenzamos ese negocio, comenzamos esa panadería. El motivo es lo que es importante, me parece. Pero gracias, hermano, es peligroso e espero que não lo sea em todas partes. Olvidar é esquecer, tá, né? Não se esquecer da razão de ter começado o negócio. Que es para la honra y la gloria de Dios, no para que yo pueda tener ropa más linda. Uno más. Este grupo aquí estaba muy conversador. A ver, hermano. A ver, tú, hermano. Nós falamos mais algumas coisas que os outros grupos comentaram, mas algo que nós falamos aqui também foi sobre a eficácia. Agir em missões de uma forma eficaz. Muitas vezes nós despendemos dinheiro, material humano e trabalhamos bastante, mas não de uma forma eficaz, que gera um resultado, né? Então, buscar essa eficácia dentro do contexto do campo missionário, conforme a doutora Adélia falou. Isso impactou a gente também. Eso es algo que tenemos que volver a donde Pastor Chio Rico habló. Necesitamos escuchar del Espíritu Santo de Dios, porque yo me pregunto, si los hermanos, si en el año 1950, 1960, 1970, los chinos hubiesen dicho, no hay fruto. Chinos são chineses, tivessem dito que não tem frutos. Y si ellos hubiesen dejado de hacer porque no estaban en contacto, las iglesias de casas no estaban en contacto unos con los otros, si hubiesen dicho, no hay fruto en China, vamos a cerrar lo que hay, no hubiésemos visto lo que hay ahora, que es una explosión tremenda del crecimiento de la iglesia evangélica en la China. Y quizás por algún tiempo lo que pasó en la China pareció ineficaz. Pero tenemos que escuchar al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Si hay ineficacia, debemos decir, esto no va, vamos a terminar y vamos a ir aquí y comenzar algo acá. O trabajar con este otro hermano acá. Pero bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, bajo la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias. Quiero ahora hablar por unos 10 minutos sobre convicciones y la estrategia para el trabajo misionero en América Latina a nivel de misiones mundiales metodistas libres, todos juntos en América Latina.
La estrategia, la meta, como ya dije, es impulsar un movimiento apostólico para alcanzar latinoamericanos y latinoamericanas para Cristo. Y la manera como vamos a hacer eso, bueno, déjeme contarle mi testimonio personal. Cuando el obispo Roller fue elegido obispo, yo estaba en la conferencia general cuando lo eligieron, y yo había ido a esa conferencia general sintiendo de que ya terminé mi año escolar. Yo era pastora bivocacional, enseñaba en la facultad de Seattle Pacific, en la Universidad de Seattle Pacífico, y yo fui a la conferencia general pensando, voy a la conferencia y después me voy de vacaciones. Mi vida no va a cambiar en esta conferencia general. Vacaciones y ferias. Pero lo eligieron al obispo Roller como obispo, y inmediatamente, simultáneamente, mi superintendente, mi esposo y yo sentimos que Dios me llamaba a mí para entrar en ese puesto que el obispo Roller estaba vaciando. Y fue fuerte y fue claro y fue inmediato. Pero yo me había comprometido en la universidad y había cientos de estudiantes que ya estaban anotados para tomar clases conmigo. Y yo pensé que si quería la bendición de Dios, tenía que terminar bien en la universidad. Entonces, acepté la invitación de Misiones Mundiales a ser directora de área, pero un año hacia adelante, para poder terminar bien en la universidad donde yo estaba ministrando. Durante ese año, al principio tenía deseaba que terminara el año para poder empezar a trabajar en América Latina, pero después de unos días me entró terror de pensar lo que yo había aceptado. El reto que yo había aceptado me dio terror. Y empezó a orar, y a orar mucho, y Polo y yo oramos mucho y buscamos mucho de Dios. Y durante ese tiempo, Dios me mostró que lo que Él quería de mí como directora de América Latina es que yo hiciera 3 cosas. Primero, que capacitara y entrenara líderes nacionales, que buscara los mejores y que luego hiciera todo lo posible para capacitarlos y para ayudarlos y para entrenarlos y para apoyarlos y para que ellos tuvieran las herramientas, para que ellos multiplicaran discípulos, grupos, líderes e iglesias. Segundo, era que íbamos a juntos con otros que quisieran unirse a esto, que íbamos a catalizar iniciativas y estrategias, alianzas estratégicas para plantar racimos de iglesias en las ciudades grandes. Nosotros, racimos es clusters. Células. Las uvas vienen en racimo. Cachos. Ahí está. Sabemos ahora, misiológicamente, que es más efectivo si plantamos 10 iglesias en una ciudad que si plantamos 10 iglesias en 10 estados. Misiológicamente eso sabemos que es más efectivo, porque las iglesias en 10 estados se sienten muy separadas unas de las otras. No hay conexión, no pueden compartir músicos, no pueden compartir material, no pueden compartir equipo. Pero si hay 10 iglesias en una ciudad, ellas mismas se pueden ayudar a plantar otras iglesias más y a fortalecerse otras iglesias más. Con el pastor Miguel hay una iglesia en Comas que tiene muy buen equipo de alabanza, y el primer año de la iglesia de Lima, la iglesia de Comas fue a la iglesia de Lima a otra hora del día para ayudarles a plantar, a hacer la alabanza, el loor. Y ellos han estado ayudando a esa iglesia. Sabemos que plantar grupos de iglesias, cachos de iglesias, es más, en ciudades claves, es más efectivo. Y el Señor me llamó a eso, Dios me llamó a eso. Y luego el tercer concepto que Dios lo puso fuerte en mi corazón, es que nosotros en América Latina no necesitamos estar imitando
estructuras de otras partes del mundo. Necesitamos desarrollar estructuras nuestras de Sudamérica para apoyar el crecimiento explosivo de la iglesia. Y Dios me ha dado una visión del crecimiento explosivo de la Iglesia Metodista Libre en Sudamérica. Es una visión que Dios me dio a mí, que ha sido procesada con todos los misioneros norteamericanos a Sudamérica y con todos los directores de distrito de Sudamérica también. O sea que... América do Sul, tá? Esqueci de dizer. Gracias. En ese contexto, entonces, yo estoy 100% de acuerdo con lo que el pastor Marcelo habló esta mañana de una involucración en Perú y en Colombia. Y les digo por qué. En Perú, porque tenemos un excelente pastor, el pastor Miguel. Él pastorea la iglesia más grande del distrito y el pastor Miguel también dirige la obra en todo Perú. Y él pastorea 2 iglesias, una bien allá arriba en las montañas, a 6 horas de Lima, y otra en Lima. Es muy difícil. El presupuesto de misiones mundiales para el pastor Libni, para el pastor Miguel, cubre lo básico. Y hay iglesias en los Estados Unidos, en Michigan, que están trabajando con él para que él pueda recibir lo que él necesita de misiones mundiales financieramente para lo básico. Presupuesto é orçamento, tá? Pero no es suficiente. Él es excelente pastor, él ama a su gente y la gente lo ama a él, pero lo que él está haciendo es humanamente imposible, pero Dios lo ha llamado. Y el reto que yo tengo para ustedes es que no para ustedes como conferencia, sino para ustedes como conferencia, como iglesias locales y como familias representadas aquí. Es que ustedes consideren cómo pueden apoyar al pastor Miguel en la plantación de la iglesia en la calle Brasil. Es algo normal que me dice a mí que si el pastor Miguel está plantando una iglesia en la calle Brasil y somos parte de una denominación y somos parte de un grupo como este, que Brasil va a tener que tener algo que ver con la iglesia de Lima. No es posible que no sea así, porque Dios no tiene, las cosas de Dios, eso no puede ser una casualidad. Para mí eso es una causalidad. Yo pienso que ustedes en el Concilio Nikkei y que muchas de sus iglesias tienen el conocimiento ya de las metodologías para que el pastor Miguel, para ayudarlo a él a plantar esa iglesia y esas iglesias en la calle Brasil, en Lima. Yo creo que ustedes podrían enviar equipos de evangelismo para ayudar con esa iglesia y con las otras iglesias de Lima. Pero saben que la iglesia de la calle Brasil ha sido comenzado hace 2 años y ya han estado en 7 locales, en 8 locales diferentes. Yo he sido plantadora de iglesias, yo sé que cuando uno está implantando una iglesia, cada vez que se muda a un nuevo local, es como comenzar de cero. Y yo me pregunto si la iglesia Nikkei, las iglesias de la conferencia Nikkei, del concilio Nikkei, no podrían hacerse responsables para que la iglesia de la calle Brasil, todas estas locales que ellos han encontrado, siempre ha sido en la calle Brasil. O sea que Dios tiene algo de Brasil para Lima. Y la pregunta que yo me hago es que si no sería posible que las iglesias Nikkei se encarguen de alquilar, de rentar un templo por 5 o 6 años para la iglesia de la calle Brasil en Lima, hasta que ellos estén listos para tener su templo. Só para esclarecer, existe uma rua Brasil lá em Peru, tá? Então, por isso que é Calle Brasil. Bom, traduzindo essa parte. Ah, está reverberando. Tá.
Bom, só para traduzir o desafio é que foram quantas igrejas Es una iglesia que no ha tenido, se ha cambiado 8 veces porque siguen buscando otro lugar É donde uma encontrarse. igreja que ela se mudou 8 vezes nessa Rua Brasil em Lima, né? Na Rua Brasil em Lima, né? E justamente por questões financeiras, né? Então toda vez que eles se mudam, é como começar uma igreja de novo. Né? Imagina nossas igrejas, por exemplo, em Pinheiros, eu vou me mudar e de repente eu tenho que começar tudo de novo. Uma parte tudo bem vai vir, mas uma outra parte não. Só complementando, porque a Rua Brasil, porque eles entendem que essa rua é uma rua muito estratégica em Lima. Ellos en Lima y en Perú. Desculpa, faltou a proposta, né? A proposta é uma sugestão, né? Por que não a denominação? No, es un reto. Um desafio. Desculpa, reto é desafio, tá? O desafio é justamente de nós colaborarmos, né? É uma sugestão, é um desafio, né? De nós colaborarmos, de mantermos uma igreja por um período de 6 anos. Alugar um lugar por 6 anos, tá? Para que essa igreja não precise mais ficar se movendo de um lugar para o outro, tá? É um desafio que a pastora Adélia está colocando. Y si en 5 o 6 años esa iglesia crece tanto que ya tienen los recursos para hacer su propio templo, ya es otra cosa. Pero sería un reto para 5 o 6 años de compromiso. Y la otra cosa que yo les voy a decir, que ustedes no saben, y que el pastor Miguel probablemente no quiere que yo lo diga, pero yo voy a ignorar lo que quiere el líder nacional, es que el pastor Miguel no tiene un lugar donde vivir digno en Lima. Y él y su esposa necesitan un lugar donde vivir con dignidad em Lima, onde estão plantando a igreja na calle Brasil. Bom, o contexto é que eles não têm um orçamento para fazer o trabalho missionário deles. Então, eles priorizam todos os recursos para a igreja, né? Então, isso foi dito antes, né? Da questão quando traduzido o pressuposto, né? Então, esse seria o segundo desafio, né? De conseguirmos de alguma maneira colaborar nesse sentido de dar palavras dela, um lugar digno para ele viver com a esposa. Para Colombia, esto es lo que yo les sugeriría. Primero les voy a decir esto, que lo que más necesitan es el pastor Libni en Colombia y el pastor Miguel en Perú, es la unción del Espíritu Santo, que la tienen personalmente, pero necesitan que la Iglesia Metodista Libre se una con ellos para la bendición de Dios sobre los ministerios de ellos. Lo que el pastor Miguel en Perú y lo que el pastor Libni en Colombia están haciendo es humanamente imposible. Y los dos, yo doy testimonio como directora diaria y como sierva de Jesucristo, que estos dos hombres son hombres de Dios, dignos de que la iglesia invierta en el liderazgo de ellos. Que no hay riesgo en la inversión en estos dos hombres, porque son dos hombres de Dios. Inversión e investimento. Mi reto para ustedes, para Colombia, es porque si ustedes adoptan Colombia y al pastor Libni, están adoptando y ministrando a un líder buenísimo, buenísimo. Y este líder tiene un llamado apostólico y yo lo he visto. Pero una de las cosas imprescindibles en Bogotá es terminar ese bendito edificio que tienen en la capital. Porque tenemos aquí un líder apostólico que no puede ejercer completamente su llamado apostólico porque están metidos en un edificio que no ha sido terminado. Y yo les invito a ustedes a que por 5 o 6 años hagan un compromiso con el pastor Libni en Bogotá.
Es imposible sobreenfatizar el estrés que este edificio a medio terminar ha causado en este líder. En este edificio se entrenan líderes para todo Colombia. Hay oficinas. Este edificio es donde el hogar de niñas tienen actividades. Ustedes han escuchado del hogar de niñas y van a escuchar más del hogar de niñas. Hogar é lar de meninas, né? Yeah. Eventualmente este va a ser un centro de comunicaciones, de radio y de televisión. Terminar ese templo apresurará la plantación de iglesias. Y yo les diría otra cosa. Yo diría que el Concilio Nikkei podría ser un compromiso para ser un donante principal para el presupuesto de la obra en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Saben que lo que el pastor Lipny necesita trimestralmente, bueno, anualmente de misiones mundiales, que no ha habido, porque las iglesias envían dinero a misiones mundiales y misiones mundiales lo envía a los diferentes países, es solamente $20,000, 36.000 reais. O orçamento do pastor Libni precisa de 36.000 reais anual. Eso no es nada, en cuestión de las cosas. Cuando uno piensa en cantidades de dinero es mucho, pero no es mucho. Y yo pienso que el Concilio Nikkei quizás tenga 10 iglesias, que cada iglesia se comprometa a enviar trimestralmente 600 reales. Y yo hasta diría que ni es necesario ponerlo en el presupuesto de la iglesia, que podría haber 15 familias en 10 iglesias, cada una, que digan por trimestre, va a haber una vez que yo no voy a salir a comer a un restaurante con mi familia. Me voy a quedar a comer en mi casa. Y ese día, antes de irme a la cama, por el internet, yo voy a poner el dinero que no gasté en la cuenta de Colombia. Si hubiera 15 familias en 10 iglesias Nikkei que hicieran ese compromiso, los problemas financieros del pastor desaparecen. A mí me parece que eso no es, ni siquiera necesita un milagro eso, necesita un compromiso, no se necesita que haya gente que diga, somos parte de la misma iglesia, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y luego, por supuesto, están las niñas, las meninas del hogar que necesitan ser apadrinadas. Ya van ustedes a escuchar más y les puedo dar testimonio de que es un ministerio digno de apoyar. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué me escucharon decir? Lo tienen que pensar rápido y lo tienen que decir rápido porque nos quedan 2 minutos nada más. Professora Adélia, gostaria de pedir para a senhora o seguinte. A senhora falou muito ao nosso bolso foi bastante tocado. Mas existem outras necessidades, existem outros desafios. Por exemplo, como nós, como igreja, né, firmamos o nosso compromisso e a nossa troca com as igrejas do Peru e Colômbia. Como que nós podemos fazer através de trocas? Né? Nós irmos para lá ou eles virem para cá. O que nós podemos fazer para poder enriquecer e contribuir com a igreja deles? Né? E o que eles podem fazer também, o que eles têm de forte que podem nos ajudar, quem sabe, no treinamento, alguma coisa. Se puder explorar isso. Yo les puedo decir que el pastor Lipny, ambos, el pastor Miguel y el pastor Lipny, pueden ayudarles a ustedes a renovar su visión misionera aún dentro del Brasil. Me parece que, me acuerdo cuando estuve aquí para la ordenación de algunos hermanos que están aquí, algunos pastores que están aquí, que pastores del Concilio Nikkei
me dijeron que pronto llegaría el momento cuando el Concilio Nikkei iba a necesitar definir su identidad, si iba a ser japonés, si iba a ser brasilero o iba a ser ambos. O sea que ustedes tienen la oportunidad de ser misioneros dentro de su propio país. Y creo que el pastor Libni y el pastor Miguel pueden ayudarlos a ustedes a definir alguna de esas cosas. Yo veo en el pastor Libni un manto apostólico. Él tiene cosas que nacen de esto que él puede compartir cuando él viene aquí al Brasil. Y si le pedimos a ellos qué es lo que ellos pueden dar, probablemente ellos, tanto el pastor Miguel como el pastor Limni, van a empezar diciendo qué es lo que ustedes necesitan. Porque me acaban de escuchar de decir que no vayan a hacer a otro país lo que el líder nacional no sienta que necesita. Ya. En cuanto hay sistemas ahora, al día, de Internet, donde es posible que haya un niño que pueda entrar al Internet y mandar 10 reais para Colombia o para Perú. No hay cantidad demasiado pequeña ni hay cantidad demasiado grande que no pueda ser enviada fácilmente a estos dos países, y ellos lo reciben trimestralmente, pero es de ida y de vuelta, como usted ha dicho. Es una conversación de misiones, que ellos pueden ayudarles a ustedes a renovar esa visión que tenían cuando comenzaron como el concilio más anciano de toda Sudamérica, y ustedes pueden cooperar de otras maneras para ellos. Una pregunta más o un comentario más. ¿Qué piensan? Vamos a orar. Sí, hermano. Eu não sei se eu entendi bem, a senhora se referiu a R$36 mil ano para a manutenção de 15 famílias, é isso? No. Un total de 36.000 reales por año, total de todos, sí, por 5 o 6 años. Y eso si lo dividimos, si hay 10 iglesias del Concilio Nikkei, y de esas 10 iglesias hay 15 familias que dicen, yo voy a una vez por trimestre no comer en un restaurante, sí, eso va a permitir llegar, sí, creo, a 36.000 reais. O desafio não é passar o pires nas igrejas e fazer um rateio administrativo. Né? O desafio é tocar as famílias que forem tocadas por Deus a contribuir, né, nessa oferta para esse trabalho que está sendo realizado. Ok, obrigado. Por 5 anos. O parte de esa cantidad, y si quieren dar más, pueden dar más. Na realidade, aqui a ideia do compromisso, tá? Ela está mais assim preocupada, que é muito fácil, né? Estou falando por ela aqui, mas é muito fácil dar o dinheiro e se esquecer, né? Mas ela falou que o compromisso principal, além do financeiro, né, é justamente o de suportar em orações, né? Então, esse tom de compromisso que ela está, por isso ela está falando 5 anos, não é um contrato de longo prazo financeiro de empréstimo, não é isso, entendeu? Então, é um tom de compromisso, e por isso que ela tem falado famílias das igrejas, pessoas que já têm esse chamado. Sabe que en nuestra vida hay una familia que se llama la familia Gray. Ellos tienen 4 hijos. Estos 4 hijos tienen una visión misionera que es muy impresionante. El más anciano de ellos tiene 17 años. Más pequeño. O mais velho tem 16 anos. Né? Y ahora va a la universidad pronto. La más pequeña tiene 8.
La manera como los padres han discipulado a estos niños es que le han dado pequeñitas cantidades de dinero, porque son gente pobre, a sus hijos, que sus hijos han contribuido para la labor misionera en América Latina. No es mucho. Hubo un periodo de tiempo durante, con gran sacrificio, los 4 hijos juntos recaudaban un total de $20 al mes para poder mandar a América Latina. Y ellos cortaban el césped en la casa del vecino, limpiaban la casa del vecino, cuando yo no me iba a predicar a un otro lugar, uno de ellos venía a mi casa y cuidaba todas mis plantas en mi casa y yo le daba $1. Así esa familia, esos niños aprendieron a dar para la obra misionera de Dios. Ahora están creciendo y tienen una visión amplia de las cosas de Dios. Y están siendo discipulados a hacer con esto mismo que le estoy hablando. O sea que es posible que el Concilio Nikkei ponga en un presupuesto que van a dar esta cantidad de dinero, pero yo creo que sería más efectivo a largo plazo para las cosas de Dios si los niños y las niñas y las familias de nuestras iglesias dan cada uno un poco y juntos lo que se necesita en Colombia. Ahora les voy a decir esto para terminar, que el pastor Libni hasta ayer no sabía que yo les iba a pedir esto. El pastor Libni no me mandó a mí a que yo pidiera esto. Esto yo se los digo como directora diaria a favor del pastor Libni, a favor del pastor Miguel. Y les puedo decir, hay inversiones con alto riesgo. Estas no son inversiones con alto riesgo, porque está el pastor Libni y está el pastor Miguel, que son hombres de Dios. Querido Dios, tú sabes todas las cosas. No hay nadie como tú. Y yo te agradezco hoy, Dios mío, que hubo alguien, un misionero, que fue a Suiza y que trajo el Evangelio a Suiza, donde mi abuelo escuchó el Evangelio, y fue a la Argentina, donde yo escuché el Evangelio. Y ahora puedo cooperar contigo para la extensión de tu Evangelio en toda América Latina. Señor, somos parte de una red mucho más grande que una red denominacional. Somos parte de una red cósmica, cristiana, divina, que tú estás usando a través del mundo para extender tu obra, para que tu reino crezca. Y porque vivimos en un mundo como el nuestro, se necesitan ciertas cosas como dinero. Y sabemos que tú eso lo das a través de tu gente. Y por eso yo te pido, Dios mío, que tú hables a tu gente, para que tu gente pueda dar para tu obra, para que así como nosotros escuchamos el Evangelio, otros puedan escucharlo también. Y no queremos simplemente dar a Perú, no queremos simplemente dar a Paraguay, dar a Asia, no queremos solamente dar a Myanmar, no queremos solamente dar a Colombia, queremos saber cómo podemos recibir de ellos. Y Señor, sabemos que hay poder espiritual muy grande en esos lugares donde esos nuevos convertidos están conociéndote y que ellos, si les enseñamos, ellos van a estar orando por el Brasil, van a estar orando por la gente japonesa que tú has traído al Brasil, del Japón, y ellos van a estar orando y que juntos podemos trabajar juntos para alcanzar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Señor, todo esto es tan complicado, es tan grande, es tan más allá de lo que estamos acostumbrados. Pero te pido que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables y nos muestres para saber cuál es nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte, Dios mío? Y queremos decirte ya que cuando tú nos muestres cuál es nuestra parte, que lo que te vamos a decir es sí.
Que si tú nos dices, esto es lo que yo quiero de la familia tal, que la respuesta es sí. Porque no tenemos la osadía de decirte a ti que no. Entonces desde ya te decimos que sí. Pero muéstranos por tu Santo Espíritu, para que nuestra respuesta sea digna del Dios que ha salvado, cambiado nuestras vidas. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.